Los temas a presentar o las patologías a presentar el día de hoy en el desarrollo de la práctica son carcinoma vasocelular, que es una neoplasia maligna de piel, un mieloma múltiple constituido por proliferación de células plasmáticas, ¿no?, neoplásicas, y los linfomas dividido en dos grandes grupos, donde vamos a ver tanto los linfomas de Hodgkin como los de no Hodgkin, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular, desde ya al mencionar carcinoma, hacemos referencia pues a una neoplasia maligna de origen epitelial, eh, donde se va a desarrollar básicamente en la piel, ¿no?, por una proliferación de la capa de células basales, ¿no?, que va a formar nódulos, ¿no?, y que va a tener diferentes patrones de presentación, desde un carcinoma vasocelular superficial múltiple, en la cual nosotros encontramos múltiples proliferaciones de estas células basales, ¿no? Tenemos uno de tipo infiltrativo, ¿no?, y múltiples formas de presentación o patrones de presentación con respecto a esta neoplasia, ¿no? ¿Cómo la vamos a observar? Nosotros la vamos a observar de esta manera, ¿no? Generalmente de presentación en zonas expuestas al sol, ¿no? Y la vamos a observar como unas pápulas perladas, ¿no?, unas pápulas perladas, ¿no?, que muchas veces pueden condicionar un área de lesión donde se observa muchas veces proliferaciones de vasos que se observan muy superficiales, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Esta es otra imagen a mayor aumento. Una neoplasia maligna condicionada por proliferación de células atípicas de la capa de células basales, el cual no es una neoplasia muy agresiva, ¿no? Si bien es cierto, es una patología neoplásica, la cual se puede manejar de una manera bastante adecuada con una extirpación de la zona de lesión o una extirpación del tumor, por decirlo así, en el cual se tenga que realizar con bordes quirúrgicos libres, ¿no? El pronóstico es bastante bueno. Muy difícilmente este tipo de patologías o estas neoplasias o este carcinoma vasocelular van a ser metástasis a distancia. Una de las formas de control de este cáncer o de esta neoplasia es que esta neoplasia va a presentar células apoptóticas. ¿Qué significa? Significa que van a haber células que van muriendo, ¿no? Recordemos que cuando se genera una neoplasia maligna es a consecuencia de mutaciones sucesivas, ¿no? Y dentro de ellas, una de las características más importantes es que se va a perder la apoptosis, ¿no? O sea, la muerte celular eh, no se va a condicionar, ¿no? Y todo lo contrario, va a existir una estimulación condicionando una proliferación de los elementos celulares, lógicamente con alteraciones de la secuencia de los ADN que van a condicionar pues una neoplasia maligna. Esta neoplasia maligna, este carcinoma vasocelular, va a existir la presencia de apoptosis, o sea, van a haber elementos celulares que van a ir muriendo, ¿no? De esa manera, pues, tiene un control en la proliferación de los elementos celulares neoplásicos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Nidos de células epiteliales, ¿no? Células epiteliales atípicas que parten desde las células de la capa de células basales. En el diagnóstico histopatológico y en los preparados es importantísimo ver esa comunicación o esa partida de la capa de células basales para establecer el diagnóstico, ¿no? Estas células son alargadas, cilíndricas, ¿no? Esta neoplasia, a diferencia del carcinoma escamoso o el carcinoma epidermoide de la piel, sobre todo los bien diferenciados, esta neoplasia no va a presentar perlas córneas, o sea, no va a presentar cúmulos de queratina, como sí lo hace, por ejemplo, el carcinoma epidermoide o escamoso, ¿no? No se observa afectación del epidermis y no se va a observar afectación del epidermis básicamente porque crece a partir de la capa de células basales e inmediatamente se tiene una prolongación hacia la dermis, ¿no? Eh, Estos nidos de células basales, ¿no?, porque forman como unos nidos, unos conglomerados de células basales que son neoplásicas, están rodeados de un estroma fibroso. Un estroma fibroso
donde nosotros vamos a observar en la gran mayoría de las neoplasias malignas o en los carcinomas vasocelular, vamos a observar una retracción o una separación entre el nido celular y el estroma, ¿no? Muchos autores lo definen como un artefacto que se va a observar como un espacio, ¿no? Una retracción básicamente dado por las características que presenta el colágeno en la dermis o en la periferia de estos tumores, que al momento de realizar el proceso de, de, de fijación de los cortes, de los tacos que nosotros hacemos, se va a separar, ¿no? Que es una retracción o un artefacto propio, característico, que se observa en muchos, en la gran mayoría, mejor dicho, de los carcinomas vasocelulares. Esta, como todas las neoplasias, va a estar rodeada de un infiltrado inflamatorio crónico. Recordemos que los infiltrados inflamatorios, si nosotros revisamos, lo vemos casi en la gran mayoría de las neoplasias malignas, ¿no? Como característica de la respuesta propia de nuestro organismo, ¿no? En la pared generalmente vamos a encontrar vamos a encontrar vasos sanguíneos de paredes engrosadas, sobre todo en la dermis, ¿no? Que no es muy frecuente de presentar esa característica, ¿no? Pero se describe en algunas literaturas, ¿no? Las células cancerígenas no muestran signo de atipicidad verdadera, ¿no? Son células atípicas, pero son células que se parecen mucho a las células basales, ¿no? Entonces, no hacen evidencia, por ejemplo, a una neoplasia poco, por ejemplo, como las características citológicas que observamos en las neoplasias malignas, sobre todo en aquellas neoplasias poco diferenciadas, ¿no? Y este es un carcinoma vasocelular, ¿no? ¿Qué observamos nosotros en la muestra? En la muestra, pues estamos observando, esto es la piel, ¿no? Esta es la piel donde observamos el epitelio de revestimiento, ¿no? Un epitelio poliestratificado plano, y esta lesión, ¿no? Esta lesión nodular es la proliferación de células basales, que va a formar este nido de células, por decirlo así, donde todas ellas van a estar, todo este nido está conformado por células basales. Y miren acá la característica importante, ¿no? Donde vemos aquí que parte o nace desde la capa de células basales del epitelio, ¿no? Aquí está, hay otro que se está formando, ¿no? Y todas estas son células basales. La característica de retracción, ¿no? O el artefacto que se observa en la periferia del nódulo, que hace como una separación entre el tejido conectivo de la dermis y la masa tumoral, es este espacio que está aquí. Es una retracción o un artefacto que se observa en la gran mayoría de las células neoplásicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, observamos infiltrado inflamatorio periférico, que no es muy abundante en esta imagen, pero este es una neoplasia maligna. Parten a este nivel. Cuando estos nódulos son pequeños, por ejemplo, vemos acá uno, acá vemos otro, y si vemos múltiples, eso sería la variante de presentación de carcinoma vasocelular de presentación múltiple, superficial múltiple, ¿no? Así se informa, pero básicamente es un carcinoma vasocelular. Esta muestra que nosotros observamos acá es una muestra de piel donde se ha hecho la resección quirúrgica de la tumoración, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esa referencia? Porque, por ejemplo, vemos los bordes en profundidad y laterales, ¿no? Que se observan en este corte, generalmente están libres, ¿no? Y ese es el objetivo de una resección, de una tumoración de este nivel, ¿no? Generalmente las resecciones se hacen en una recepción en losange, ¿no? Una losange que más o menos es de esta forma, ¿no? Y vamos a suponer que la tumoración o la lesión se encuentra a este nivel, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos básicamente es cortes para determinar bordes quirúrgicos libres. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, un corte a este nivel, así por ejemplo, ¿no? Y no me salió tan al centro,
para ver los bordes, que estos bordes que se encuentran hacia esta zona más externa estén libres de neoplasia y estos también. Pero no solamente hacemos eso, sino también hacemos otros cortes a este nivel, me salió medio chueco, a este nivel y a este otro nivel, para ver los bordes que estén libres, ¿no? Y generalmente haciendo los cortes en los bordes más próximos a la sección, ¿no? Y lo otro es la profundidad que se observa acá, ¿no? Entonces, si nosotros no encontramos la presencia de células neoplásicas en ninguno de los bordes, significa que la resección ha sido óptima, ¿no? Y que los bordes quirúrgicos están libres de neoplasia. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar, que esta neoplasia o este carcinoma de células basales está formado, ya hemos manifestado, todo esto que está en su interior son células basales, ¿no? Entonces, todo esto son células basales, toda esta proliferación. Pero esta distribución de estas células basales tiene una característica, donde en la periferia de este nido celular, estas células basales están distribuidos en una forma bastante peculiar, en el borde externo, toda esta zona que está acá, ¿no? Están distribuidos de manera perpendicular hacia la zona de la lesión o al conglomerado de las células. A esto se le llama una distribución de células basales en empalizada, que es una característica propia de esta patología. Y las células basales que se encuentran en el interior del nódulo, ¿no? Por dentro ya de esta distribución en empalizada, tienen una distribución aleatoria. O sea, significa que están ahí en forma desordenada, ¿no? Esta característica de empalizada es muy importante al momento de hacer el diagnóstico de un carcinoma vasocelular. Las otras características que nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico, que todos estos elementos celulares, tantos los de localización central y de localización periférica, tienen características a los elementos celulares encontrados en la capa de células basales, ¿no? Donde yo en conjunto voy a notar pues, que esta es una piel, ¿no? Una piel que tiene un nido de células que tiene una apariencia, cuando lo miro en panorámico, tiene una apariencia que tiene una coloración basófila, ¿no? Porque el citoplasma no es muy amplio, ¿no? Por decirlo así. Es por eso que se evidencian con mayor claridad la presencia de los núcleos, dándole en contexto, pues, como una coloración basófila, ¿no? En este tipo de patologías, ¿no? Este es un nido celular. Aquí no hay duda que se trate de un carcinoma vasocelular porque está en contacto con la capa de células basales y parte de esa zona, ¿no? Esta es otra imagen, por ejemplo, ¿no? Donde observamos el carcinoma vasocelular. Si bien es cierto, ya nosotros no observamos aquí que estén naciendo de la capa de células basales, pero observamos, miren, el comportamiento, porque es una neoplasia maligna, el comportamiento infiltrativo de estos nidos celulares, ¿no? Y así como hacía referencia a las características histopatológicas en la descripción de, de las láminas iniciales, decía que está rodeado pues, de un tejido conectivo. Y miren, aquí está el tejido conectivo, que es más intenso, un tejido tipo fibroso, periférico a los nidos celulares de neoplasia, ¿no? Mírenme. Y en todos ellos, si nosotros observamos en detalle, observamos pues la distribución de células en empalizada periférico. Lo observamos en este nido celular, lo podemos observar en este otro nido de células que está acá, y en todos ellos puedo observarlo, ¿no? Incluso la retracción o la separación entre la dermis, ¿no? Y el nido de células neoplásicas, que apoya el diagnóstico. Este tipo de neoplasias, por ejemplo, nosotros podemos encontrar algunos elementos de células escamosas en su interior, ¿no? Como por ejemplo esto que vemos acá. Esto que observamos acá es un nido de células escamosas, ¿no? Cuando son pequeños, las células escamosas en pequeño número,
queda el diagnóstico como un carcinoma vasocelular. Pero si eso ya se hace más grande o el número de células escamosas se hace mayor en número, incluso que algunos pueden presentar perlas córneas centrales, se le puede atribuir el nombre de carcinoma vasoescamoso. Pero cuando son escasos así, no se deja de lado y solo se menciona como un carcinoma vasocelular, ¿no? Entonces, en esta muestra, por ejemplo, nosotros vemos que si este sería el borde, aunque aquí se está desprendiendo, pues el borde en profundidad aparentemente muestra cierto compromiso, ¿no? Entonces, cuando llega a suceder eso, y si es que fuera así, ¿no? Y no se trataría de un artefacto, este compromiso del borde inferior o de cualquiera de los bordes de resección de esta neoplasia tiene que ser informado en el informe. Si hay un compromiso en profundidad, ¿no? Borde quirúrgico en profundidad comprometido por las células neoplásicas o cualquiera de los bordes que esté comprometido, para que el médico tratante, en este caso el cirujano, haga una ampliación de borde, ¿no? Porque lo lógico es eliminar toda la neoplasia. Otra de las características a tener en cuenta es que cuando nosotros encontramos estos nidos celulares por debajo de la capa de células basales, nosotros pedimos al tecnólogo que nos haga cortes sucesivos. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros determinar que este nido de células basales parte de la célula de capas, parte de la capa de células basales, ¿no? Para hacer un diagnóstico de un carcinoma vasocelular propio, ¿no? El número de mitosis no son muy abundantes en estos casos, ¿no? La atipia citológica está presente, pero no es muy marcada, ¿no? En este tipo de neoplasias malignas, que es el carcinoma vasocelular. Y el infiltrado inflamatorio mononuclear, en este caso, predominantemente por linfocitos, está presente. Ahí está. Todos estos puntos basófilos que observamos acá no son más que otra cosa que linfocitos, ¿no? Donde se observan como puntos basófilos porque sabemos que el citoplasma de esos elementos celulares no es muy abundante, tienen un citoplasma básicamente escaso. La otra patología, a ver, es el mieloma múltiple. Y cuando nosotros hablamos del mieloma múltiple, es una neoplasia maligna eh, que está caracterizada por la proliferación de células plasmáticas, ¿no? Con características de malignidad, ¿no? Y hablamos de mieloma múltiple porque encontramos esta presentación de estos nidos celulares o células neoplásicas o células plasmáticas neoplásicas abundantes en diferentes partes del cuerpo, ¿no? La zona de localización es más frecuente que nosotros podemos encontrar es a nivel de las vértebras, ¿no? De las vértebras podemos encontrar estas lesiones en las costillas, en las clavículas, en los omóplatos, en el fémur. ¿Y cómo se va a condicionar? ¿No? Tenemos unas lesiones. El mieloma múltiple se caracteriza, como hemos mencionado inicialmente, por proliferación de células plasmáticas neoplásicas, ¿no? Estas células plasmáticas neoplásicas o este mieloma múltiple va a tener la característica de estimular a los osteoclastos e inhibir la función de los osteoblastos, condicionando lesiones líticas en sacabocados que pueden ir de lesiones de 1 a 4 centímetros aproximadamente, ¿no? Como una de las características más importantes en la presentación de esta patología, que puede ir acompañada de una hipercalcemia, que puede ir acompañada de insuficiencia renal, ¿no? Y de otras características. ¿Cuál va a ser la característica más importante para hacer el diagnóstico? Si desde el inicio hemos mencionado que va a estar condicionada por una proliferación incrementada de células plasmáticas, ¿no? Entonces lo que yo tengo que encontrar cuando observo una médula ósea es que más del 30% de los elementos celulares va a estar conformado por estas células plasmáticas. Estas células plasmáticas malignas que van a conformar un nido celular, ¿no? Entonces, esa es la característica más importante. Yo tengo que encontrar más del 30% de mi zona de evaluación está conformada por esas células por esas células plasmáticas, ¿no? ¿Qué pueden observar? Masa de células redondas, ¿no? O células plasmáticas con escaso o sin estroma conectivo, la presencia de numerosas células grandes,
¿no? Que nosotros vamos a ver, porque las células neoplásicas van a estar incrementadas de tamaño, ¿no? Con uno o más núcleos. Y los núcleos son atípicos, estamos frente pues a una neoplasia maligna. Los marcadores de inmunistoquímica aquí nos pueden ayudar mucho, identificando tanto cadenas ligeras como cadenas pesadas, ¿no? A ver, acá vamos a ver, acá está, ¿no? Esta imagen no es tan nítida, pero llama la atención, por ejemplo, en esta biopsia ósea, ¿no? Médula ósea, llama la atención el número de células que nosotros observamos. Recordemos que en médula ósea nosotros tenemos una zona básicamente celular y otra zona conformada por tejido adiposo, ¿no? Los cuales tienen una concordancia directamente proporcional conforme a la edad del paciente, ¿no? Mientras más años tengamos, los elementos celulares van disminuyendo y el componente adiposo, ¿no? Se va incrementando. Pero aquí, ¿qué llama la atención? En esta muestra va a llamar la atención básicamente la proliferación de estos elementos celulares. Estas células, estos elementos celulares en esta biopsia ósea, pues es básicamente incrementado. Yo veo un incremento del número de células, ¿no? ¿Cómo saber que estas células son células plasmáticas? Las células neoplásicas van a tener las mismas características citológicas o parecidas a las características histológicas de una célula plasmática normal. Si nosotros recordamos la célula plasmática normal, ¿no? Vamos a ver. Es célula mononuclear, ¿no? Es una célula mononuclear, ¿no? Con su núcleo lateralizado hacia uno de sus lados, ¿no? Ahí está. Eso más o menos sería una célula plasmática, ¿no? Y en esta patología, eso es lo que yo voy a encontrar. Como se trata de una neoplasia maligna, estos núcleos y estos elementos celulares pueden estar incrementados de tamaño, pero estos van a mostrar aquí un espacio claro, ¿no? Que va a estar presente o se va a hacer evidente por una prominencia del aparato de Golgi y favorecido por la lateralización de este núcleo, ¿no? Que ya lo vamos, creo que aquí está, creo, ¿no? Acá está. Por ejemplo, estas son las células plasmáticas y son las células plasmáticas de un mieloma, ¿no? Entonces, la característica que nosotros hacíamos referencia, ¿no? Son generalmente las células plasmáticas mononucleares, pero en el mieloma, desde las características histopatológicas, habíamos hecho referencia que podemos encontrar más de un núcleo, cuando estamos frente a la neoplasia, como se hace evidente en este elemento celular, ¿no? El núcleo lateralizado hacia uno de sus lados, ¿no? Como característica muy similar a una célula plasmática normal, ¿no? Y este espacio claro característico, ¿no? Que está determinado por la prominencia del aparato de Golgi, ¿no? Y que lo observamos también de esa manera en los elementos o en las células plasmáticas no neoplásicas. ¿Qué llama la atención acá? Núcleos aumentados de tamaño, núcleos hipercromáticos, ¿no? La cromatina bastante intensa en ellos, característico de la neoplasia en este caso, y algunos elementos celulares con proliferación de más de un núcleo, ¿no? Otra de las cosas que observamos, por ejemplo, son estas inclusiones globulares, ¿no? Estas cositas que están aquí, unos redonditos que parecen como si fueran vesículas, son inclusiones globulares intranucleares, ¿no? Y también las observamos, por ejemplo, nosotros, estas las podemos observar, aquí no se ve tan claro, pero también las podemos observar que estas inclusiones globulares pueden ser intracitoplasmáticas, ¿no? Cuando son intranucleares, ¿no? Cuando son intranucleares o están dentro del núcleo se llaman los cuerpos de Dutcher. Y cuando están dentro del citoplasma son los cuerpos de Russell, ¿no? Estas inclusiones características en el mieloma múltiple. Acá observamos más de lo mismo, son células plasmáticas y el componente principalmente está determinado por ellos, ¿no? Células plasmáticas bastante incrementadas en su número. Por ejemplo, acá se observan, miren, los cuerpos globulares de Russell, ¿no? Estos que están acá,
¿no? Por aquí se ven mucho más claros aquí, ¿no? Y dentro del núcleo también, los llamados de Dutcher, ¿no? Acá están. Ahí están presentes, estos son elementos celulares a gran aumento, donde hacen evidencia pues la célula plasmática. Esta célula incrementada de tamaño, un núcleo hipercromático, y aquí está este pequeño halo claro que se observa bastante prominente, como es característica de todos los elementos de células plasmáticas, ¿no? Tanto neoplásicas como no neoplásicas. Acá tenemos igual la biopsia ósea, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, observamos acá, ¿no?, las células plasmáticas, en lo cual nosotros vamos a ver, ¿no?, que los núcleos de estos elementos celulares van a tener diferentes tamaños, un aumento del tamaño tanto de la célula como de los núcleos. Y esa característica es propia de las neoplasias malignas, o algunos núcleos, como ya hemos hecho referencia, con multinucleación, ¿no?, donde observamos una célula con varios núcleos. La cromatina nuclear, que es dispersa, y los nucleolos son prominentes, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí está la flechita, ¿no? Este es un nucleolo que es bastante grande, por decirlo así, que es prominente dentro de los elementos celulares. Pero estas características citológicas a las que hacemos referencia son características propias de las neoplasias malignas. En este caso, lo estamos observando en las células plasmáticas, ¿no?, que es el elemento celular que prolifera o predominante en este tipo de patología. Esta es otra biopsia ósea donde es bastante evidente que todo este nido de células son de un solo componente, y en este caso formado por células plasmáticas, ¿no? Todo esto. Cuando nosotros encontramos en una biopsia de médula ósea estas características, pues en un panorámico, porque este estará pues a 4 o a 5X, ya llama la atención, ¿no? Aquí hay una proliferación de unos elementos celulares, ¿no?, que no es normal, ¿no? Toda esta zona está conformada por un solo tipo de elementos celulares. ¿Qué hacemos? Ahí pasamos a 40X y vamos a ver que esas tienen características de células plasmáticas. Entonces determinamos que es una proliferación de células plasmáticas. Entonces, inclinamos nuestro diagnóstico, pues, ¿no? ¿Qué observamos acá? Dos imágenes. En esta imagen que estamos viendo acá, a ver, vamos a ponerlo acá. Acá. En esta imagen observamos, por ejemplo, la presencia de eritrocitos, ¿no? ¿Y qué tienen que ver los eritrocitos en el diagnóstico del mieloma múltiple? Que en el mieloma múltiple se van a producir inmunoglobulinas o proteínas M, lo cual esas proteínas van a condicionar, por ejemplo, que yo mis glóbulos rojos los observe como apilados o en pilas de moneda, porque esas proteínas van a hacer que éstas se junten, así como acá, ¿no? O así como le indica acá la flechita, uno encima de otros en pilas de moneda. Esa producción de proteínas M me va a dar esa característica, ¿no? O la formación de los rúlex, ¿no? Estas de aquí, unidas unas al lado de la otra, ¿no? Así como en pilas de moneda, como yo tengo unas moneditas y las pongo una encima de las otras, más o menos dan esa característica en sangre periférica. Es por eso que se hace referencia a esa característica de los eritrocitos. Y en esta otra imagen, pues observamos pues la población de células plasmáticas, neoplásicas, pues, ¿no? Miren, ve la característica, las mismas que hemos estado observando. Acá, por ejemplo, este nucleolo bastante evidente, la cromatina, ¿no?, que se hace muy intensa, por ejemplo, en estos elementos celulares, y los glóbulos o las globulares, ¿no?, aquí dentro del núcleo, y también lo podemos observar por fuera del núcleo. Cuerpos de Dutcher y de Russell, característicos en esta patología. Acá, de lo mismo, pues, ¿no?, un infiltrado de células plasmáticas, ¿no?, bastante grande. A la vista ya llama la atención. Nosotros observamos en un panorámico esto y definitivamente pues vamos a decir, esto no es normal. Esta proliferación de células plasmáticas es la que va a comenzar a destruir primero las trabéculas óseas y después la estructura ósea en sí,
condicionando pues estas lesiones típicas en sacabocados a nivel de las estructuras óseas. Y acá observamos los cuerpos de Dutcher, ¿no? Los cuerpos de Dutcher que son cuerpos intranucleares, ¿no? Ahí, característicos, típicos, ¿no? Ahí está mi núcleo y dentro tengo un cuerpo de Dutcher bastante prominente o bastante grande, ¿no? Cuerpos de Russell aquí no estoy observando, ¿no? Busco, no veo cuerpos de Russell, solo los cuerpos de Dutcher, ¿no? Ahí donde están las flechas y se hacen la indicación. Otra de las patologías malignas que vamos a ver son los linfomas. Y los linfomas los vamos a dividir en dos grandes grupos en general, ¿no? ¿Por qué en general? Porque dentro de cada uno de ellos tenemos una clasificación también bastante grande, ¿no? Y lo vamos a dividir entre linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿ya? Dentro del linfoma de Hodgkin tenemos variantes de presentación de tipo clásica y de tipo no clásica, ¿no? Y dentro de los linfomas de Hodgkin, hay un innumerable números de linfomas no Hodgkin que la OMS hace referencia, ¿no? Nosotros vamos a hablar en términos más prácticos, ¿no? De forma general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el linfoma de Hodgkin? Cuando nosotros hablamos del linfoma de Hodgkin, es una neoplasia maligna, ¿no? ¿Dónde? En el ganglio linfático, ¿no? Esa es una característica que va a ser ya una diferencia, por ejemplo, cuando la queremos eh, eh, diferenciar, ¿no? Por decirlo así nuevamente, del linfoma no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin generalmente van a tener una localización en el ganglio linfático, a diferencia de los linfomas no Hodgkin, ¿no? Que yo los puedo encontrar también de presentación extraganglionares, ¿no? O sea, por fuera de los ganglios linfáticos, ¿no? El linfoma de Hodgkin generalmente cuando hace metástasis, ¿no? Hace metástasis a sus grupos ganglionares vecinos o a su mismo grupo ganglionar. El linfoma no Hodgkin no puede ser metástasis a distancia, de cualquier forma, no generalmente a los que se encuentran al lado. El linfoma de Hodgkin generalmente no rompe el tejido conectivo, la cápsula que la rodea. El linfoma no Hodgkin sí, con mucha facilidad rompe y comienza a infiltrar el tejido adiposo periférico, ¿no? Son características que desde ya van haciendo la diferencia entre uno y otro. Pero ¿cómo nosotros vemos o hacemos la diferencia entre los diferentes tipos de neoplasias que comprometen al ganglio linfático? Acá vamos a ver, este es un ganglio linfático, vamos a suponer, este es mi ganglio linfático, ¿no? Ahí está, en forma de un riñón o de un frijol más o menos, ¿no? Es lo que yo voy a encontrar. Normalmente yo encuentro que hacia mi zona cortical de mi ganglio linfático encuentro los nódulos o folículos linfoides, ¿no? Que tienen su corona, ¿no? Su centro germinal, ¿no? Y estos están distribuidos básicamente hacia la zona cortical, ¿no? Eso es lo normal que yo encuentro en un ganglio. Cuando tengo una patología de tipo infecciosa se producen cambios reactivos que me van a condicionar que los centros germinales de mis folículos linfoides se incrementen de tamaño, ¿no? Se incrementan de tamaño y eso va a condicionar que mi ganglio se haga más grande, ¿no? Es por eso que cuando un paciente tiene un proceso infeccioso de las vías respiratorias, generalmente yo palpo pues, los ganglios cervicales, axilares o si es de la pelvis, los ganglios pélvicos, ¿no? En busca de incremento del tamaño de estos. Pero estas neoplasias malignas, ¿no? Estas neoplasias malignas también van a condicionar un incremento de tamaño de estos ganglios linfáticos, ¿no? Sobre todo el linfoma de Hodgkin, ¿no? Que tiene su localización por proliferación de elementos celulares dentro del ganglio linfático. En las patologías reactivas, lo que yo voy a encontrar, o el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos a consecuencia de un proceso infeccioso, yo voy a encontrar un ganglio aumentado de tamaño, pero que va a tener características estructurales igual a la de un ganglio normal, con la proliferación de los centros germinales. Es como que yo encuentro un ganglio linfático normalito, pero en gigante,
¿no? A diferencia de los procesos neoplásicos, en los procesos neoplásicos yo voy a encontrar un ganglio linfático donde yo observo en un panorama, en un panorámico a 4 a 5X, y ya no veo esta característica de la distribución de los nódulos o folículos linfoides hacia la zona cortical, y voy a ver una proliferación difusa de células, cantidad de células, pero no veo mis centros germinales, no veo mis nódulos o folículos linfoides, ¿no? Esa es una de las formas bastante prácticas, ¿no? Al momento de nosotros hacer un corte o evaluar pues una biopsia de ganglio linfático. ¿No vemos centros germinales? Ah, no, aquí algo está pasando. Ya me cumple uno de los criterios para evaluar en una neoplasia maligna, que es la pérdida de la estructura de mi ganglio linfático. Entonces paso a mayor aumento para ver las características citológicas de estos ganglios, ¿no? Cuando la neoplasia maligna es de estirpe linfoide, como lo que vamos a ver ahora tanto en el Hodgkin como en el no Hodgkin, la proliferación de este elemento celular en el interior va a ser de estirpe linfoide. Ahora, mi ganglio linfático también puede estar incrementado de tamaño a consecuencia de una metástasis, ¿no? De una neoplasia maligna de otra estirpe celular que ha hecho metástasis a mis ganglios linfáticos, y yo puedo encontrar, por ejemplo, glándulas neoplásicas dentro de mi ganglio. Glándulas, ¿no? Glandulitas, ¿no? Si es que la neoplasia que ha hecho metástasis es un adenocarcinoma, también me va a incrementar el tamaño de los ganglios, ¿no? Vamos a enfocarnos en el linfoma de Hodgkin, ¿no? El linfoma de Hodgkin, proliferación de células de estirpe linfoide. En el linfoma de Hodgkin, nosotros para hacer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Bueno, antes de pasar a las características citológicas, habíamos hecho referencia a nosotros que esta patología afecta generalmente los ganglios, ¿no? Y ahí está, ¿no? Miren, un ganglio a este nivel aumentado de tamaño, una masa bastante grande. Muchos de estos no ofrecen a veces molestias o no ofrecen sintomatología. Y cuando lo ofrecen, pues febrículas, ¿no? Malestar, ¿no? Pequeño dolor, pero generalmente no ofrecen molestia, ¿no? Y tienen un aumento del volumen bastante grande de los ganglios, ahí está, aumentado. Y generalmente en el linfoma de Hodgkin están siempre dentro de los ganglios, ¿no? Miren este ganglio, gigante, aumentado de tamaño, ¿no? Ahí está. Esa es la característica principal de localización, ¿no? En cualquiera de los ganglios, pero zona cervical de presentación bastante frecuente. ¿Cuáles son las características que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico en un corte histológico? Ya hicimos el preparado, hicimos el corte del ganglio, está aumentado de tamaño, ¿no? Bueno, en las muestras que hemos visto está gigante, ¿no? Ya tenemos nuestro ganglio. ¿Qué observamos? No hay características de ganglio normal. Para yo hacer el diagnóstico, ¿qué es lo que tengo que encontrar en el linfoma de Hodgkin, ¿no? Que dice acá, homogenización del parénquima del nodular linfático, ¿no? Sin límites precisos entre ellos, ¿no? Si yo observo un conglomerado de células linfáticas, de estirpe linfoide o de elementos celulares, una hiperplasia de linfocitos atípicos y células reticulares, ¿no? Donde para yo hacer el diagnóstico, acá está la presencia de, acá está, para yo hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, tengo que encontrar la presencia de esta célula característica, que es la célula de Redi-Steinberg. Una célula grande, gigante, que mide 45, 50 micras, ¿no? Si yo la comparo con un eritrocito que mide 9, o con un eritrocito que mide 7.5, o un linfocito que mide 9 micras, pues es gigante, pues, ¿no? Que tiene las características de binucleación, o son núcleos bilobulados, ¿no? Binucleados o binovulados. Algunas literaturas dicen binucleados, otros dicen binucleados bilobulados, otras literaturas dicen bilobulados, ¿no? Pero es la característica típica, ya lo vamos a ver, lo iba a dibujar, pero ya lo vamos a ver en las imágenes, que posee un citoplasma claro, ligeramente basófilo, anfofílico, está dotado de dos masas nucleares, dos núcleos o más núcleos, cromatina laxa, finamente reticular, contorno nuclear muy visible, ¿no? Vamos a verlo, de tipo clásica generalmente, pues va a tener como una cara que nos está mirando, ¿no? Presencia. Ahora, la célula neoplásica es la célula de Redi-Steinberg. Pero estos ganglios linfáticos van a tener una población celular acompañante, en la cual yo voy a encontrar
linfocitos, voy a encontrar eosinófilos, voy a encontrar células plasmáticas y voy a encontrar macrófagos. Pero esa población no es una población de células neoplásicas. La célula neoplásica es la célula de Rett-Steinberg. Pero yo puedo encontrar elementos mononucleares de características muy parecidas a la célula de Rett-Steinberg, y son células grandes. Es la famosa llamada célula de Hodgkin, ¿no? Que también la voy a encontrar con su nucleolo, ¿no? Con su nucleolo eosinófilo o rojito, al igual que lo vamos a ver en la célula de Rett-Steinberg de tipo clásica, ¿no? Dentro de estas células de Rett-Steinberg nosotros podemos encontrar variantes de presentación, ¿no? Y una de las variantes de presentación es la célula popcorn. La célula popcorn, que no es más que una célula de Rett-Steinberg linfohistiocitaria, ¿no? Donde yo voy a encontrar, pues, eh, el núcleo tiene una característica como el popcorn, ¿no? Como bilobulado, así, ¿no? Como una canchita blanca. Así es el núcleo, por eso se le ha dado esa denominación. Y el núcleo va a tener una característica de tipo papilomatosa, refiere a la literatura, ¿no? Pero la característica que hace más descriptiva, ¿no? Por decirlo así, es que popcorn, ¿no? Y esto lo encontramos básicamente en el linfoma de Hodgkin no clásico, ¿ya? El índice mitótico elevado, ¿no? De gran cantidad de mitosis aberrante. Esto como que no mucho en el linfoma de Hodgkin. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a que la célula neoplásica es la célula de Rett-Steinberg. El índice mitótico elevado y bastante número los encontramos nosotros en el linfoma no Hodgkin, ¿no? Ahí vamos a hacer referencia. Esta característica como que no la consideren aquí en este linfoma de Hodgkin, ¿no? Aquí están las poblaciones celulares, ¿no? Que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Que todavía una de las características importantísimas para nosotros hacer el diagnóstico es la presencia de la célula de los eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos son una población celular bastante importante al momento de hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo no tendría por qué, por ejemplo, encontrar la presencia de eosinófilos en un ganglio linfático. Cuando nosotros encontramos la presencia de eosinófilos en un ganglio linfático, le buscamos la célula de Rett-Steinberg, ¿no? Es una célula gigante, ¿no? Hacemos la búsqueda exhaustiva, y buscamos y hacemos más cortes y múltiples cortes, y más sobre todo si existen características histológicas, o perdón, características clínicas que me den esa sospecha, ¿no? Este es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Miren, ve, acá tenemos los elementos celulares grandes, ¿no? No es un linfoma de Hodgkin, por ejemplo, de patrón clásico, este es un patrón no clásico, ¿no? Pero aquí están las células de Rett-Steinberg, grandes, gigantes, ¿no? Con su población celular acompañante. Su población celular acompañante, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, ¿no? Pero este es un linfoma de Hodgkin en el cual es de tipo no clásica. Esa célula de Hodgkin característica es la célula de Hodgkin de tipo linfohistiocitaria, ¿no? Que puede presentarse unas papilomatosas de tipo papilomatosa, ¿no? Entonces, no es la de tipo clásica. Esta que está acá, por ejemplo, sí, esta es una célula de Rett-Steinberg de tipo clásica. Y cuando nosotros vemos la célula de Rett-Steinberg de tipo clásica, es así, como una cara de un búho que nos está mirando, ¿no? Una célula gigante, grande, aumentada de tamaño, con citoplasma amplio, ¿no? Y miren los nucleolos. Los nucleolos, que son estos que están acá, tienen una tinción eosinófila, una tinción rojo intenso, por decirlo así. Y que estos nucleolos van a tener el tamaño aproximado de una célula, de un linfocito, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Si nosotros comparamos el tamaño de este nucleolo con este linfocito de acá, ¿no? Casi tienen el mismo tamaño, ¿no? Que se hace referencia en esta célula de Rett-Steinberg. Entonces, cuando nosotros encontramos la presencia de este elemento celular, se hace el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, ¿no? Ahora, la población celular periférica, aquí está, linfocitos, linfocitos, linfocitos,
A ver, célula plasmática, aquí sí encontramos célula plasmática, ¿no? Podría ser esta que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Miren, el núcleo parece que está hacia un lado, ¿no? Esa que está ahí, pero no es muy contundente, de una célula plasmática, ¿no? Pero todo esto que está acá en la periferia son células acompañantes, reactivas, no neoplásicas, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ¿ve? La célula de Hodgkin, los nucleolos prominentes, ¿no? De esta coloración eosinófila, ¿no? Característica, ¿no? Y este que está acá, este elemento celular, a ver acá, este que está acá, es una célula de Hodgkin. Esta es la célula de Redi-Sternberg, esta es la célula de Hodgkin. La célula de Hodgkin, que es una célula también grande, con las características de Redi-Sternberg, pero mononucleadas, ¿no? Y ahí está, hasta su núcleo eosinófilo tiene, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los linfocitos, ¿no? Estos son los linfocitos. Acá hay un eosinófilo en un corte bastante particular. Acá se ve mucho mejor el eosinófilo presente que está acompañando a este tipo de patologías. A ver, vamos a ver una célula plasmática característica que se muestre de una manera bastante evidente que es una célula plasmática, ¿no? Porque aquí hay muchas de ellas. Esta que está acá podría hacer referencia a una célula plasmática, ¿no? Esta que está acá, así, así, así fue el citoplasma, así, ¿no? Que no se ve tan claro, núcleo lateralizado hacia uno de sus lados, ¿no? No se observa mucho la zona clara en la parte periférica, pero eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Acá también otras células de red de Stenberg. Ahora que las células de red de Stenberg, de tipo clásica, como las depender mucho del corte, ¿no? Para observar esta célula de red Stenberg característica que vemos acá, pues el corte tiene que ser prácticamente por el centro de la célula. Si nosotros el corte sale un poquito más lateralizado, pues podemos verla de esta manera, por ejemplo, ¿no? Pero que tiene todas las características de ser una célula de red Stenberg normal, ¿no? O tipo clásica, ¿no? Con sus nucleolos. Y aquí también vemos la presencia, miren, de la célula de red de Stenberg, ¿no? La célula de red de Stenberg a este nivel, acá la nueva célula de red de Stenberg, y acá vemos con una coloración de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, que es una reacción antígeno-anticuerpo, también nos ayuda a confirmar la presencia, ¿no? De una célula de red de Stenberg, pero desde ya las características histológicas hacen evidente que estoy frente a una célula de red de Stenberg, ¿no? Grande, aumentada de tamaño, bilobulada, binucleada, con su presencia de nucleolos. Pero recordemos que esta célula de red de Stenberg, ¿no? Va a ser positivo a CD15 y a CD30, marcadores de inmunohistoquímica que hacen evidente esto. CD15 y CD30, le pedimos CD15 y CD30, pintan a ambos generalmente, pues es una célula de red Stenberg y con eso corroboramos nosotros la presencia, ¿no? Y solo marca, miren, este elemento celular. Este elemento celular de célula de red Stenberg que proviene de los linfocitos B de los centros germinales, pero una vez que ya se transforma en una célula neoplásica o una célula de red Stenberg, no va a marcar al inmunofenotipo del CD20, que es su célula progenitora, ¿no? Por cambios a través de infecciones generalmente del virus de Epstein-Barr que pueden condicionar la presencia de cambios desde un linfocito B a la formación pues, de una célula de red Stenberg. Pero estas células de red Stenberg de tipo clásica, por ejemplo, son negativas al CD20, ¿no? Que normalmente marca un linfocito de tipo B, a diferencia de las células de red de Stenberg que se encuentran en las presentaciones no clásicas, ¿no? Y en las presentaciones no clásicas nosotros vamos a encontrar al linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico, ¿no? Ahí sí, o en el linfohistocitario que vimos, o en la célula popcorn, esa sí puede marcar, por ejemplo, a la inmunohistoquímica del CD20, ¿no? A diferencia que las de tipo clásico no, son negativas a ese tipo. Aquí tenemos algunos marcadores de inmunohistoquímica, ¿no? Marcadores tumorales de inmunohistoquímica que ayudan a identificar generalmente los diferentes tipos de linfomas, ¿no? Esto que nos ayuda, por ejemplo, el CD3 lo encontramos positivo nosotros en los linfocitos T o en los linfomas T, pues, ¿no? Si parten de ahí, los CD20 en los linfomas o de estirpe B.
El CD5 en los linfomas B del manto, el CD15 y CD30 en red Stenberg, el CD43 en linfocitos T y el CD45 en cualquiera de las estirpes de los linfocitos tanto T como B, ¿no? O en general hacemos referencia a linfomas no Hodgkin, ¿no? Que los linfomas no Hodgkin van a estar constituidos por células neoplásicas que parten de linfocitos T o B, ¿no? Independientemente. CD45 me marca todo, linfocitos T y linfocitos B. Y ahora en este linfoma de Hodgkin, nosotros tenemos, en el tipo clásico tenemos diferentes tipos. Y aquí tenemos el de esclerosis nodular, tenemos el de celularidad mixta, tenemos el rico en linfocitos o tenemos el de depleción linfocitaria, ¿no? Más o menos en ese orden es que lo encontramos en su porcentaje de presentación. Los de esclerosis nodular son los que tienen mayor porcentaje de presentación y se llama esclerosis nodular porque van a formar como nódulos formados por elementos celulares, ¿no? Tanto linfocitos, células de red Stenberg, macrófagos, eosinófilos, ¿no? Células plasmáticas, y rodeados por tejido conectivo fibroso, ¿no? Por eso es que se denomina esclerosis nodular. Al de celularidad mixta, por una población, como su nombre lo dice, mixta. Todos los elementos celulares ahí van a estar presentes, ¿no? Más o menos en maneras proporcionales. El rico en linfocitos, el linfocito es el que va a ser predominante en la población no neoplásica celular acompañante. Y el de depleción linfocitaria, los linfocitos están disminuidos y está relacionado básicamente a aquellos pacientes que tienen compromiso de la inmunidad, ¿no? Y en el linfoma de Hodgkin no clásico tenemos el de predominio linfocítico, ¿no? Con su célula característica linfohistocitaria. Y finalmente tenemos los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son, hay infinidad, o sea, el número, el tipo de linfomas no Hodgkin es muy grande, ¿no? Nosotros en esta oportunidad nos vamos a abarcar básicamente en términos generales a los de estirpe T y los estirpe B, ¿no? Que son los elementos celulares linfoides que nosotros encontramos en el ganglio linfático, ¿no? Estos con mucha facilidad van a romper la cápsula del ganglio linfático, ¿no? La rompen e infiltran el tejido adiposo periférico, van a causar una alteración en la estructura de mi ganglio linfático, ¿no? Salvo aquellos linfomas de tipo foliculares, pero van a manifestar una alteración en la distribución de los nódulos o folículos linfoides, ¿no? Ya no van a tener una presentación cortical, salvo esa podría sospecharse que se trata de una neoplasia maligna, pero tienen también sus características que nos van a permitir diferenciarla de las otras, ¿no? Aquí está el ganglio linfático, ¿no? Con el compromiso, ¿no? Este es mi ganglio linfático y que van a formar primero alteraciones de la estructura de estos, pueden condicionar neoplasias, ¿no? Pueden hacer metástasis, como ser fuente de metástasis. De repente, la neoplasia maligna de estirpe linfoide no se originó en el ganglio y puede haber llegado por metástasis a ese nivel, ¿no? Pero es el compromiso básicamente en el ganglio, ¿no? Aquí, órgano ganglio, ¿no? En el estudio, para motivos de la práctica, tanto el linfoma de Hodgkin como el linfoma no Hodgkin, el órgano de estudio es el ganglio linfático. ¿Qué características vamos a encontrar? Ya hemos manifestado una de las más importantes, pues es la pérdida de la estructura del ganglio linfático. El parénquima linfoide neoplásico no atraviesa la cápsula con mucha facilidad. La pérdida de la arquitectura del ganglio linfático, una homogenización de células linfáticas atípicas, redondas, pequeñas que irrumpen en los senos subcapsulares. Entonces, si rompe la cápsula, pues en los senos subcapsulares va a introducir con mucha facilidad. Aquí pues no vamos a observar la célula de red Stenberg, pero esta no, como característica no mencionarla así, ¿no? Porque no podemos decir no las presenta, ¿no? El patrón en cielo estrellado, este es en un linfoma de tipo clásico, el tipo Burkitt, ¿no? Que se presenta ahí, ¿no? En términos generales vamos a hacer referencia a nosotros y la inmunohistoquímica que nos ayuda mucho, por ejemplo, un índice proliferativo. Aquí sí, en el linfoma no Hodgkin, sí encontramos índices proliferativos muy grandes.
en una neoplasia linfoide no Hodgkin, yo puedo encontrar con mucha facilidad índices proliferativos por encima del 50%, ¿no? En promedio encontramos 80, 90% de índice proliferativo. ¿Qué significa? Que el 80, 90% de las células que forman parte de esta neoplasia se están multiplicando, ¿no? Eso le da una característica agresiva, ¿no? En esta patología sí encontramos esa característica bastante importante y definitivamente mitosis atípicas van a ser muy frecuentes, ¿no? Esta imagen no es muy clara, pero miren cómo aquí, por ejemplo, si me enseñan esta imagen, yo no podría precisar que ese es un ganglio linfático, pero sí podría precisar y sí podría manifestar que aparentemente, que aquí hay una hipercelularidad, ¿no? Una hipercelularidad que podría estar en relación a una neoplasia maligna por la hipercelularidad, ¿no? Y que sí podría estar en relación, pues, a ser de origen linfoide, ¿no? Entonces, y para eso tendría que pasar a mayor aumento para determinar si se trata de eso, ¿no? Entonces, aumento del número de células de estirpe linfoide, ¿no? Hasta ahí podría llegar en esta imagen, ¿no? Y aquí están, miren, los elementos celulares, abundantes linfocitos, abundantes, algunos más hipercromáticos que los otros. Los linfomas en general tienen una característica importante. ¿Cuáles son, en términos generales, para poder hacer el diagnóstico? Ya hemos dicho, pérdida de la estructura, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de las características citológicas, definitivamente van a condicionar un aumento del tamaño del núcleo, ¿no? Vamos a ver una membrana nuclear irregular, ¿no? Si yo paso a 40X, voy a ver, así como esta que está acá, una membrana nuclear de tipo irregular. La cromatina se condensa, ¿no? O sea, forma grupos de cromatina y que esta cromatina se desplaza hacia la membrana nuclear, muchas veces haciendo evidencia de núcleos vesiculosos. Entonces, en términos generales. Y lo otro que ayuda también a esto es la presencia de mitosis muy abundantes y mitosis atípica, ¿no? Estas características en términos generales me permiten a mí decir estoy frente a un linfoma. Por ejemplo, este que está acá, ¿no? La irregularidad de esta membrana nuclear, el núcleo gigante en relación al que tenemos al lado, ¿no? O este que está acá, ¿no? En este, por ejemplo, vemos que la cromatina es intensa en la membrana, ¿no? Esa es la característica. La presencia de nucleolo, como se hace evidente en este linfocito. Ahí está el nucleolo central, ¿no? Características de malignidad en mi célula linfoide, ¿no? Aquí está, miren, ve, una proliferación linfoide grande, gigante, ¿no? Hipercelularidad, ¿no? Una hipercelularidad es sinónimo de tumor. Si yo paso a ver las características citológicas, si tienen características citológicas de malignidad, como núcleos grandes, núcleos pequeños, hipercromasia, mitosis atípica, esa hipercelularidad está en relación a una neoplasia maligna. Miren, por ejemplo, este núcleo de acá, este núcleo de aquí, o este núcleo de acá, donde la cromatina se ha desplazado hacia la periferia y da la impresión de esa característica que hemos hecho referencia, núcleos vesiculosos, ¿no? Un núcleo normalmente no tiene pues esa característica, ¿no? Ah, también a mayor aumento, miren, ve, esto que está aquí entre este vaso de este vaso sanguíneo, perdón, da la imagen de que fuera un polimorfo nuclear, ¿no? Acá también, ¿no? Esto que está acá es una mitosis, este que está acá es otra mitosis, este que está acá también impresiona hacer otra mitosis, estos que están acá son mitosis contundentes, ¿no? Y si seguimos buscando vamos a encontrar más mitosis, pero esas son mitosis completamente atípicas, ¿no? Ahí yo no voy a encontrar características de profase, metafase, anafase, telofase. No están relacionadas a ese nivel. Entonces, esas características nos ayudan. Ahora, ¿podemos tener dudas que se trate de estirpe linfoide? Sí, también podemos tener dudas que se trate de estirpe linfoide. ¿Qué hacemos cuando tenemos duda? Generalmente eso los observamos en los linfomas B grandes, ¿no? Donde los elementos celulares son grandes y podría crearme la dificultad de interpretar y podría yo atribuir, ¿y será un carcinoma poco diferenciado?
Fácil, ¿no? Le hago yo un CD3 o un CD20 o un ACL o un CD45 que me va a determinar estirpe linfoide. Me sale positivo y estas células neoplásicas son de estirpe linfoide. Quiero determinar la estirpe, le hago CD3 y CD20. En el CD3, en las células neoplásicas me sale positivo y será un linfoma no Hodgkin de estirpe T. Si me sale el CD20 positivo, será un linfoma no Hodgkin de estirpe B. Ahora, dentro de cada una de ellos también la puedo subclasificar en esa lista interminable. Si observamos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pues una lista bastante grandes. Con motivo de evaluación de la práctica, ¿no? Nosotros solo vamos a considerar diagnóstico linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. No vamos a entrar en detalles de estirpe T, de estirpe B, folicular, de Burkitt, de células B grandes, de células pequeñas, de células pequeñas, no. Linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El órgano considerado para los dos tipos de linfomas, ganglio linfático. ¿Ya? Jóvenes, esas son las patologías de la práctica número 10, ¿no? En el mundo de las neoplasias malignas, bastante interesante clasificarlas, pues a los linfomas no Hodgkin sobre todo. Generalmente para hacer el diagnóstico de este tipo de linfomas no Hodgkin existen paneles para identificarlas, aunadas pues a las características histológicas que cada una de ellas presenta, ¿no? Entonces, como les refería, en la práctica nosotros vamos a hacer linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, ¿ya? Algo, jóvenes, de repente que aclarar o mencionar, no lo sé. Algo. Bueno, jóvenes, entonces, dado por terminado el desarrollo de la práctica número 10. Doctor, creo que hay una compañera que tiene una pregunta. A ver, Abigail. sí, escuchamos. Sí, usted mencionó que había la cantidad de adipocitos en mieloma múltiple, que en la médula ósea había adipocitos y variaba según la edad. Cuando hay mieloma, los adipocitos ya no los podemos encontrar. Sí los podemos encontrar, pero se va a perder esa relación normal que existe, que generalmente pues va de acuerdo a la edad, ¿no? ¿Y por qué se va a perder? Porque generalmente en esta neoplasia maligna la proliferación de las células plasmáticas generalmente ocupa el 30% o más del 30% de la población celular, ¿no? Y en ese sentido, pues disminuye. Incluso si la proliferación de células plasmáticas es bastante grande, pues se va a perder, ¿no? Es esa característica de tejido de células adiposas presente en médula ósea, ¿no? Pero sí, generalmente existe esa relación, ¿no? Conforme nosotros nos vamos haciendo mayores, ¿no? Si tenemos 70 años, pues el 70%, el 30%, 70-30, ¿no? El 70 se resta de 100, 70 y el 30% son de elementos celulares y el 70% de elemento adiposo, ¿no? Y conforme nos vamos haciendo mayores, los elementos celulares van disminuyendo, ¿no? Y más o menos se le resta en la edad para ver esa relación con el porcentaje de presentación de los elementos celulares o el tejido adiposo, ¿no? Pero sí, la proliferación de células plasmáticas pueden hacerlo desaparecer porque van a proliferar y van a ocupar todo ese espacio, ¿no? Pueden ir desde el 30%, como les menciono, a más, ¿no? Y pueden poblar toda esa zona, sobre todo que se ha hecho la biopsia para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple. Sí pueden interferir con el número de los elementos celulares adiposos presentes en médula ósea. Gracias, doctor. Perfecto, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, ¿para cuándo es el seminario? ¿Ya lo decidieron? ¿Todavía lo están decidiendo, María? Sí, doctor, ya tenemos fecha. Bueno, decidimos como grupo hacer 2 seminarios por día. Los 2 primeros serían el miércoles 18 y quería consultarle si el día jueves, al día siguiente, también se podría hacer los otros 2 seminarios o está ocupado ese día. Del jueves no, pero lo podemos hacer, mira, si lo hacemos el 18. ¿Cuándo es el examen final?
El examen final me parece que es en diciembre, pero no sé la fecha exacta. Ya, perfecto. Mira, hacemos entonces el lunes, hacemos la práctica 11, ¿ya? El ¿Ya? miércoles el seminario, 2 grupos, ¿no? El miércoles 18 y el lunes siguiente completamos con los 2 grupos restantes. ¿El lunes 23? Sí, lunes 23, ¿no? Sí, lo que pasa, doctor, es que mis compañeros que están llevando fisiopatología me dicen que ese día hay examen parcial. Ah, el lunes 23 tiene examen parcial. Sí, al igual que el martes 24. El martes 24, ya, ya. Entonces, ¿el jueves a qué hora sería? ¿El jueves a la misma hora? ¿A la misma hora a las 4 podría ser? Un ratito, déjame ver mi horario. Y ahorita Sí, mismo no hay lo problema. vemos. Acá está. Ah, no, este es de octubre. Ya, el jueves que sea. Ya no tengo mi horario, pero creo que estoy en la tarde libre 5:30. Entonces el miércoles hacemos, el miércoles 18 2 seminarios y el jueves 19 los otros 2 restantes. ¿Está bien? Así Sí, quedamos. está bien, doctor, sí, gracias. Y Ya, ahí sería el perfecto. lunes 23, sería la práctica 12 ya, la última. Ya, perfecto. Entonces así hacemos. Ya. Ya, Muy bien, doctor. jóvenes. Entonces me despido de todos ustedes y nos estaremos conectando el lunes, perdón, el lunes sí, el lunes 16, ¿no? Este lunes. Sí, Bien. el lunes 16. Doctor, un 16 favor, no se olvide de subir las dos prácticas. La práctica anterior ya la subí, está en la plataforma, aquí está en este grupo, ahí la he subido, y ahorita la subo esta también de aquí, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Ha Perfecto. descargado la lista, disculpe? A ver, ahorita descargar la asistencia, ya la descargué Ya, acá. doctor, un favor más. No sé si es que podría usted cerrar la reunión que está al costado del telefonito de la parte roja. Hay una flechita hacia abajo donde dice que usted puede cerrar la